Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Empezamos lo que en la liturgia católica se conoce como las ferias privilegiadas. Vamos a entrar, ya hemos hecho ayer la primera novena de este camino al nacimiento del Redentor, y desde este 17 al 24, que llegará el culmen 24-25 ahí por la noche del 24, llegamos al nacimiento del Redentor. Entonces son los días previos donde, a través de textos tomados de Lucas y de Mateo en los Evangelios y con primeras lecturas que nos van preparando el cumplimiento profético de la venida del Hijo de Dios, pues entramos como en una segunda parte del Adviento. Hoy lo hacemos a través del evangelista Mateo en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras. Escuchemos. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y sus hermanos. Judá tuvo de Tamar a Farés y a Serach. Farés fue padre de Hezrón, Hezrón de Arán, Arán de Aminadab, Aminadab de Nazón, Nazón de Salmán, Salmán tuvo de Rahab a Boz, y Boz tuvo de Ruth a Obed. Obed fue el padre de Jesé, Jesé fue el padre del rey David. David, de la mujer de Urías, tuvo a Salomón. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asa, Asa de Josafat, Josafat de Jorán, Jorán de Osías, Osías de Jotán, Jotán de Acaz, Acaz de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, Josías de Jeconías y sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Sealtiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliaquín, Eliaquín de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquín, Aquín de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, Jacob de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es el Mesías. Por tanto, las generaciones desde Abraham hasta David son en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos toda la fuerza, la gracia, el respaldo, la presencia, la unción del Espíritu en este día. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Volvamos la mirada al texto. En estos días privilegiados, porque nos llevarán al nacimiento del Redentor, necesitamos de esta unción del Espíritu que acabamos de pedir. Y necesitamos que para nuestras lecturas orantes pues haya una disposición de entrar y volver al texto. Yo sé que puede ser difícil el texto de hoy porque son puros nombres que uno pues puede decir, no conozco, por ahí hay algunos famosos. Ya después cuando uno mira la historia de Israel va viendo reyes, va viendo personajes, va profundizando sobre 3 momentos que pone hoy la palabra como construido en un total de unas generaciones que ustedes y yo vamos viendo. Precisamente volvamos la mirada al texto y comprendamos bien desde dónde empieza la genealogía de Jesús. En un primer momento llegan hasta David, de David llegan hasta la deportación a Babilonia, la deportación a Babilonia hasta el Mesías, pero ¿cómo nos lo cuenta? Entonces volvamos la mirada al texto, cuáles son los personajes principales, qué narraciones de momentos históricos del pueblo de Israel trae, y cómo hace la conexión para llegar a José y a María, y en María y José y María, y sobre todo en María, Jesús
Hijo de Dios que se hace hombre. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura, algo les pudo haber llamado la atención. Qué texto, qué expresión, qué palabra, de esta forma como se presenta este recorrido histórico de nombres, de este linaje de Jesús, que hoy les llama la atención. Pueden colocarlo allí en el chat. Y la tercera lectura siempre es a manera de síntesis. Para meditar hoy, hemos comenzado ya ayer la novena en Colombia, en México hacen las posadas, en otros lugares, me imagino en Latinoamérica, empieza esta alegría de las familias que se reúnen, cantan villancicos, y empezamos precisamente hoy con un texto del origen de Jesús. Y aquí hay una diferencia. Juan, en el primer capítulo, nos habla como Él es la palabra y como la palabra ha estado desde siempre con el Padre. Es decir, el origen divino de Jesús. Mateo y Lucas nos hablan del origen humano, porque Jesús también es verdadero hombre. Lucas nos hace un camino ascendente hasta llegar a Adán, que directamente el padre de Adán, ¿quién es? Dios. Ahora Jesucristo es el nuevo Adán, porque sí, José es el padre adoptivo, pero el padre de Jesús es Dios, porque la intervención fue a través del Espíritu Santo. Y Mateo nos hace este camino, no hasta Adán, sino desde Abraham, David, hasta Jesús. Entonces vamos viendo esas formas de presentarnos a Jesús que se hace hombre para que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. ¿Se acuerdan que me han escuchado alguna vez? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón. El Hijo de Dios es Jesús. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre volviera a ser hijo de Dios. Ese es el camino teológico. Lo podemos resumir hoy en esta expresión para que la mediten. La humanización de Dios para la divinización del hombre. Pero vengan, entonces usted dice, ¿cómo así que divinización del hombre? Sí, Jesús se hizo hombre para que el hombre pudiera volver a ser otra vez hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios creó el hombre dijo, hagamos al hombre a la imagen y semejanza de él? Era verdaderamente semejanza de Dios, porque sobre todas las criaturas del mundo tenía un alma racional, que es capaz de autopensarse, de generar toda una fuerza de vida consciente. Las criaturas son muy bonitas todas, pero el hombre tenía el lugar central y ha participado de esta vida divina de Dios. Pero por alejarse de él y por el camino del pecado, que es una ruptura con Dios, pues ha hecho que esa condición de creado a imagen y semejanza y esa filiación, es decir, ser hijo, se hubiera ido como diluyendo. Por eso este camino de escuchar hoy con Mateo, de cómo empieza desde Abraham y va a llegar hasta José, esposo de María, nos va mostrando un río humano, un linaje humano. Dios ha tomado este linaje que no es el más perfecto. Uno ahí ve de todo. Personajes buenos, normales y hasta regulares, que es la historia humana. Pero Dios se mete en esa historia humana. Y como Mateo nos va mostrando a través de 3 momentos, de Abraham a David, de David hasta la deportación de Babilonia, que se acuerdan ustedes, año 587 a.C., y después de esos que volvieron deportados, que volvieron a Judá, otras 14 generaciones hasta que llegaran a José, esposo de María. Y lo hace a través de la ascendencia por la parte paterna, aclarando que el Espíritu Santo, lo sabemos, es el que ha puesto la presencia de esta fuerza de Dios que ha permitido que en el vientre de María se formara el Hijo de Dios. No por intervención de varón, pero sí San José tuvo la paternidad de acompañar, de ver crecer este Hijo de Dios, de protegerlo a los tesoros de Dios, a María y a Jesús. Y él, el humilde y obediente José, acompaña este Hijo de Dios que se va creciendo como Hijo del hombre. Pero para llegar allá entonces es llamativo. Sabemos que Abraham fue padre de Isaac. Isaac tuvo a Ismael y a Isaac, pero no fue a través de su hijo mayor Ismael, fue a través de su hijo Isaac, por el que viene esta ascendencia. Después
Isaac tuvo a Jacob, pero sabemos que inclusive Jacob no es el primogénito, es Esaú, y si hubo un cambio ahí de la primogenitura, si ustedes se acuerdan que cambió la primogenitura, entonces aparece la línea es por Jacob. De Jacob, ni siquiera por José, que era el hijo como querido, que lo recuperó después de que lo habían vendido por allá a una caravana de ismaelitas, y después él había llegado a estar allí en Egipto, con un puesto importante. Ni siquiera es a través de José, sino de Judá, que es uno de los hijos de José. Hoy aparece la primera lectura en el capítulo 49, versículo 2 y versículos del 8 al 10, sobre todo el versículo 10, mostrando cómo hay uno que tiene el cetro y uno que verdaderamente va a ser el que tiene toda la potestad. Dice, el cetro no se hará arrebatado de Judá, ni el bastón de mando entre sus pies, hasta cuando venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos obedecerán. Algunos pensarían que eso se cumplió en David, pero resulta que esa promesa era, y la vemos constatada, en el Hijo de Dios, que viene por toda esta ascendencia davídica para que se cumpliera aquella profecía, precisamente a través de la tribu de Judá. Y ahí empiezan a aparecer personajes reyes, unos muy buenos, otros no tan buenos, y aparecen, aparte de María, cuatro mujeres que, si uno mira, Judá de Tamar, imagínense que Judá era el suegro de Tamar, y ella lo engañó, y entonces pudo tener un hijo, y a través de ese hijo viene la ascendencia. Después aparece también Ruth, que no era mala, pero era una mujer extranjera. No, imagínense, aparece aquí otro pueblo. Y a través de Ruth, entonces, viene Obed. Y viene después un personaje importante. Obed fue el padre de Jesé. ¿Se acuerdan ustedes? También en las novenas decimos la raíz de Jesé. No de José, sino de Jesé. Es el padre de David. Después viene otra mujer, que es Betsabé, que era mujer de otro, Urías elitita, y David la tomó, y a través de ella nació Salomón. Inclusive pues van naciendo pues todos estos personajes a través de mujeres extranjeras, o hay una inclusiva que es prostituta, y a través, siendo una buena mujer, siendo mala en el sentido como comprendemos esta expresión de la prostitución, pues era una mujer de buen corazón, pero se dedicaba a aquello, y fue también dentro de esta línea una de las mujeres que tuvo hijos en este árbol genealógico, Rahab. Entonces son cuatro mujeres antes de llegar a María, la perfecta, la sin mancha, la creada por Dios en perfección, para que a través de este río humano llegaran a José, que no se unió a María como se une normalmente un hombre o una mujer, sino que tuvo una paternidad de adopción, de perfección, de humildad, y nos muestran cómo llegó a ese momento humano José, que se desposó con María, de la cual nació Jesús el Mesías. 3 momentos históricos en bloques, desde Abraham hasta David, desde David hasta el momento de la deportación a Babilonia 587, y después hasta llegar a María. Un río humano, un árbol genealógico, un Dios que se humanizó y entró en este río humano para mostrar que Él era el hombre perfecto, el modelo de hombre. Quiso Dios hacerse hijo del hombre, humanizarse, para que a través de este nacimiento y toda su vida que conocemos de Jesús, que lo llevará a la cruz, nos vuelva a dar la dignidad de la cual habíamos caído, para levantarnos y volvernos a ser hijos de Dios. Esa es la divinización del hombre. Entonces la encarnación es fundamental y es bellísima, teológicamente hablando, con todos estos recursos que nos muestra la palabra de un Dios que quiso ser hombre. Y la maravilla de todos estos días es cantar ese milagro tan bello de un Dios que quiso entrar en nuestra historia. Eso es lo que lo invito a que pensemos en estos personajes, esta mano de nombres de Israel, como también lo hace Lucas, para mostrarnos que Dios ha querido ser hombre, igual a nosotros, menos en el pecado, para devolvernos la
la creación perfecta como Dios pensó al ser humano. Ese pequeñito que vemos ahora en el pesebre, que lo esperamos y que le cantamos, ven, pues es la alegría de la historia humana. Para quien cree en Jesús y verdaderamente comprende toda esta revelación y este mostrar cómo Dios ha entrado en la historia de los hombres, pues nos muestra que ese Dios se hizo cercano. No se quedó por allá habitando lejos, sino que aquel que vamos a ver nacido en un pesebre y que actualizamos ese nacimiento pequeñito, quiso entrar en la historia humana, crecer como un ser humano, trabajar, vivir, ir viviendo las etapas de la vida, hasta cuando llegara el mayor ofrecimiento, que era dar la vida para que la humanidad tuviera una nueva vida en Dios. Este hombre que se mete en este linaje humano es el verdadero hombre perfecto que viene aquí ustedes y yo, al mirarlo aquí pequeñito en esta humildad de su nacimiento, comprendamos ese Dios que se ha acercado tanto a los hombres que tomó la condición humana. Ese es el modelo de profundización, digámoslo hoy, que los invito para que pensemos en José, que se casó con quien era María, portadora de la fuerza de un Dios que la había, digamos así, había permitido este nacimiento de su hijo en las entrañas de la mujer perfecta, para que el nuevo hombre, que viene de la nueva mujer perfeccionada, nos lleve a que la humanidad tenga una novedad en Dios y se levante y salga de la postración. Esa es la invitación que yo quiero que ustedes vean, ese movimiento de Dios, la humanización de Dios para la divinización del hombre, a través de que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. Eso nos lo da el bautismo. Y este movimiento de la encarnación es ese primer gran movimiento que ya lo habíamos vislumbrado cuando el arcángel le había dicho a María cómo iba a hacer todo aquello, y ella había dicho sí, fiat, hágase. Pues en ese hágase viene ahorita el nacimiento y viene el comprender esta fuerza de la presencia de un Dios que nos ama. Hagamos oración. En este tiempo se meditan 7 antífonas. Vienen siendo como 8 y son aclamaciones muy antiguas de la iglesia donde reconocen quién es este hombre que nace y terminan diciéndole ven, ven Señor Jesús. Por eso hoy decimos, con la iglesia antigua que ha reconocido al Hijo de Dios como la sabiduría encarnada, decimos, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín del mundo y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. Amén. Oh sabiduría, Él es la sabiduría encarnada. Para completar esta oración los invito 7 de la noche, hora Colombia, en el canal Padre Rubén Darío García Ramírez, entrar y rezar la novena con nosotros. Y los invito a que hoy miren un propósito que les deje esta palabra, mirando la humanización de Dios para la divinización del hombre. ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Vivo como hijo de Dios? Meditémoslo. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.